España, las grandes fortunas españolas carecen de interés por lo que pase a las empresas españolas, al tejido industrial del país, salvo, en muchos casos, por su propia compañía. ¿Por qué tienen que perder las compañías dinero? Porque a la política de turno le apetezca. España se había convertido en un actor internacional de primer orden, y yo creo que se ha convertido en un actor de primer orden internacional, pero en bronca, pelea. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros este trocito de debate, de análisis que es La Plaza, cuyo episodio empezamos a grabar ahora mismo en este viernes, esta mañana de viernes, cuando son aproximadamente las 11 y algo de la mañana. Esperamos en cualquier caso que aquello que comentemos les sea a ustedes de interés hasta el próximo episodio que grabaremos el próximo viernes, y por lo tanto vamos a intentar que el interés les dure una semana, que viene a ser la duración aproximada de estos capítulos. Aunque, si les confieso, nuestra aspiración es todavía mayor. Aspiramos a ser casi, los comentarios que hacemos, casi eternos, porque como están ahí en la biblioteca de contenidos de economía digital, ustedes pueden consultar el que hemos grabado este viernes 24 de mayo, pero también el que grabamos seguramente, no sé si era un viernes o cuándo, un 24 de mayo de 2023 y quizá uno de 2022. Bueno, más allá de esta pequeña broma forma de entrar en el programa, de calentar motores, grabamos esto cuando hemos conocido hace escasamente un par o tres de horas, si no recuerdo mal, más o menos, la última inversión del brazo inversor de la Caixa, de la Fundación La Caixa, que es Criteria Caixa, su brazo inversor, como ustedes ya seguramente sabrán, y que ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, si no estoy equivocado también en los detalles, en cualquier caso lo ha comunicado al mercado, que aumentaba su participación o que iba a comprar hasta casi el 10% de ACS, la gran empresa constructora y de servicios de España que preside, como ustedes sabrán también, Florentino Pérez. Nosotros en esta tertulia hablamos mucho de política, pero es que esta compra de ACS, la compañía de Florentino Pérez, de un trozo de ACS, un trozo muy significativo, de casi el 10%, es pura política. Y no nos vamos a ir por los cerros de Úbeda, es política industrial, que es lo que Criteria Caixa ha estado haciendo durante estos últimos 2 meses, y de qué manera. En apenas un par de meses, ahora lo repasaremos con nuestros invitados, que de todo eso saben seguramente mucho más que yo, el brazo inversor de la Fundación La Caixa se ha comprometido a llevar, junto con unos socios cataríes o de Abu Dhabi o de por ahí, hasta casi el 40% o un poco más, no más, casi 40% cada uno, de Naturgy, la gran empresa energética española, a aumentar su participación hasta el 10% de Telefónica. Ha entrado en una de las grandes empresas del sector del lujo en España y de la moda, como es Puig. Ha anunciado que va a comprar hasta el 17% de la gran multinacional inmobiliaria española, que es Colonial, y acaba de anunciar que se va a hacer con el 10% de ACS, una multinacional española de la construcción, de la que hablaremos ahora, que preside el señor Florentino Pérez. El vuelco, los recursos destinados por Criteria Caixa, en definitiva por la Fundación La Caixa, a cambiar o a intervenir en la política industrial de este país, son enormes. Yo no he hecho las cuentas, seguro que o Alejandro o Ismael la habrán hecho, pero me parece que están movilizando del entorno de los 10.000 millones de euros o una cosa así aproximadamente, a bola pluma. Con lo cual estamos hablando de pura política, industrial en este caso, sí, empresarial, como ustedes quieran, pero pura política. Por lo tanto, es un hecho muy significativo de lo que está ocurriendo en este país, y nosotros lo vamos a analizar, como es evidente, y como deberíamos hacer y vamos a hacer. También vamos a hablar de política más estrictamente, en stricto sensu, porque ayer comenzaron, si no estoy equivocado, la campaña formal de las elecciones europeas. Aunque uno tiene la sensación de que llevamos en esta precampaña de las elecciones europeas, como de las municipales, como de las generales, aproximadamente 6 o 10 años ya, pero bueno, formalmente todo para las elecciones europeas empezó ayer. ¿Y de qué manera?
Ya no es fango, ya casi es cerámica ya pura y dura, trozos de cerámica, porque, bueno, entre unos y otros, por ponernos en plan estupendo y equidistante, pero pues analizaremos las invectivas del equipo del presidente del gobierno. Hizo ayer en su mitin inaugural un totum revolutum desde la motosierra de Milei, pasando por su amiga von Leyen, de todo hubo, todo con tal de presentar al Partido Socialista como el gran luchador, el capitán trueno contra la ultraderecha y la fachosfera. Bueno, de eso quiere el presidente del gobierno, que hablemos en estas elecciones europeas. Yo creo que habría que hablar otras cosas, pero en fin. Y también haremos un paseíto muy rápido por la ley del suelo, la segunda, en 24 o 48 horas aproximadamente, que el gobierno se ve obligado a retirar. Y cinismo de los cinismos. He escuchado esta mañana a la ministra de Vivienda diciendo que falta de sentido de Estado del Partido Popular no apoyar una ley que es objetivamente necesaria para mejorar la política de vivienda de este país. Hombre, pues antes de llegar al señor PP, que está al otro lado del muro, dígaselo ustedes a sus socios de Sumar que se sientan en el gobierno, que son los que se han decidido no apoyar la ley que ustedes presentaban, ¿no? Pero cuando se le pregunta esto, la ministra dice, no, pero es que, claro, yo entiendo, tienen razones electorales, esto sí, los otros no. A los otros no les está permitido tener razones electorales. Cuando los otros no deciden apoyar una ley es que no tienen sentido de Estado. Cuando sus socios, los que están en el gobierno del Estado, deciden apoyarla, es que los pobres están sometidos a tensiones electorales y claro, hay que entenderlo. Mire usted, por sus palabras usted misma se descalifica y lo siento mucho, porque probablemente la ley no esté mal. O sea, un paso, no sé si es la mejor ley, pero que es necesaria, seguro. Pero lo que cada vez, yo al menos, desde esta posición puramente particular, estoy dispuesto a admitir menos, es ese doble lenguaje, ese cinismo de que los que están conmigo porque los necesito son buenos y si cometen un pecadillo, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Mientras que los otros les falta sentido del Estado, solo juegan a sus intereses, etcétera, etcétera. Mire, y luego usted que está haciendo esto es la que se queja de que vaya máquina del fango que están unos preparando. Oiga, mire, hay una forma de acabar con la máquina del fango y con todas estas cosas. Probablemente haya varias maneras de acabar, pero hay una que es definitiva, que es empezar por dar ejemplo. Inténtenlo, de verdad, pruébenlo, a ver qué pasa. Si no les funciona, rectifican, y yo les apoyaré en 6 meses. Pero prueben a dar ejemplo, a ver qué pasa. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar. Yo ya he cubierto mi cuota, ahora les toca hablar a mis invitados, que son mis invitados de siempre, que son el señor Alejandro Ramírez, ¿qué tal? Hola, Juan. Y Ismael García Villarejo. Hola. ¿Os parece que empecemos? ¿Sí? Por supuesto. Con vuestro permiso, vamos a empezar. Alejandro, compra por parte de Criteria Caixa. Yo hablaba de política industrial, de un cambio, la política industrial, con un actor que ha irrumpido en la política industrial de este país, con inversiones importantes que yo estimaba, a vuela pluma, probablemente con no mucho acierto, en torno a unos 10.000 millones de euros que habrán anunciado con las compras que ya han puesto sobre el tapete, que van a hacer, que piensan movilizar en 2 meses, creo que llevan. No sé cuándo fue el primer anuncio de la OPA sobre Naturgy o sobre Telefónica, pero sí, creo que aproximadamente ya 2 meses, 3, no creo que mucho más allá de eso. Alejandro. No, y además llega este giro en Criteria, que ya lo comentamos en capítulos anteriores con la entrada de Ángel Simón, llega también un momento que se cuestionaba mucho la propiedad de las multinacionales españolas, ¿no? Con lo que ha pasado en anteriores operaciones y cómo parecía que nos resignábamos a decir que ya las grandes empresas españolas habían dejado de ser españolas y por eso se estaban produciendo este tipo de movimientos. Y yo creo que con esta irrupción, con este cambio de Criteria que vuelve a sus orígenes de nuevo, pues esa españolidad y valga la redundancia, de las compañías españolas se va a recuperar. Y ahora mismo entra en una gran compañía, en ACS, donde va a sacar jugo sobre todo de su internacionalización. No hay que olvidar que ACS tiene una presencia global, es puntera, tiene la principal constructora alemana, también la australiana, tiene otras compañías de servicio que aparte le va a garantizar a Criteria
unos dividendos muy, muy suculentos. Y también es una operación pues que no tiene nada hostil, porque ahora sí, con la rapidez solo he podido mantener un contacto con gente de ACS, y lo que dicen es que si viene un amigo, como es Fainé, amigo de Florentino Pérez, pues bienvenido sea. Preferimos que sea accionista nuestro antes que llegue otro inversor más complejo y más complicado. Ismael, o esperamos a que acabe. No, estaba haciendo... No. Esto, mira, te respondo, son 1.000 en Telefónica, 3.000 en Naturgy, 1.000 en ACS, 600 millones en Colonial y 0,3 en Talgo. Estamos hablando aproximadamente de unos 7.000 millones de euros. 7.000 millones de euros. Que no, a ver, teniendo en cuenta la capacidad de Caixa, pues no me parece, o sea, me parece que analizando, ahora luego entro en política si quieres, pero desde un punto de vista financiero, tienen la oportunidad y tienen el dinero. Entonces, me parece que, bueno, blanco y en botella, ¿no? ¿Por qué digo que tienen la oportunidad? Dejé escrito en inversión, como sospechaba que ya querías hablar de Colonial, más o menos nos empezamos a conocer, que las cotizadas españolas están muy baratas. Muy, muy baratas. Hice tres estudios, precisamente las que están en Telefónica, Naturgy y Talgo, las tres por las que va CaixaBank. Fijaos, el valor promedio actual respecto a los máximos de cotización en Telefónica es de un 42% por debajo, en Naturgy es de menos un 21% por debajo y Talgo de menos un 33% respecto a los máximos de cotización. Las ofertas presentadas significa, por ejemplo, que Talgo se comprará un 20% por debajo del valor más caro. Naturgy, como la OPA está todavía por definir, entre un menos 10 entre un 10 y un 13% más barato. Pero mira, Naturgy, y Telefónica la mitad de precio. Te voy a dar un dato que avala esto, porque el otro día me entretuve. Una de las empresas que la OPA de Naturgy, que en teoría la va a liberar de unos fondos de inversión que en un momento determinado, por razones como actúan los fondos de inversiones, se han desalineado un poco con el interés que tienen otros accionistas, que es que la compañía crezca. Los fondos de Naturgy pretenden que la compañía sea ante todo rentable. Bueno, pues es muy legítimo, son los dueños y ellos sabrán qué hacen con sus activos. Pero una de las compañías que va a comprar o que ha dicho que quería ir a una OPA sobre Naturgy junto con Criteria Caixa es TAQA, que creo que es de Abu Dhabi o de Abu Dhabi. TAQA, sí, bueno, de los Emiratos. De los Emiratos, sí. Perdón, no soy muy experto. No, Abu Dhabi es la capital de los Emiratos. Vale, de los Emiratos, gracias. TAQA, si no estoy equivocado, tiene unos activos similares a los de Naturgy. Sí, son o menos muy, muy parecidas. Muy parecidas en tamaño. Tiene un EBITDA, un resultado de explotación muy parecido al de Naturgy. Por arriba o por abajo, pero muy parecido. Y en cambio una capitalización bursátil que es el triple de Naturgy. Sí. Entonces, son compañías, estas compañías públicas o semipúblicas suelen estar beneficiadas porque los inversores entienden que hay una estabilidad detrás, ¿no? Pero claro, que una compañía con los mismos activos, que está en el mismo sector, no mucho más internacionalizada que Naturgy en absoluto, con más o menos el mismo resultado, la misma rentabilidad, cotice al triple que Naturgy, es que por eso te he interrumpido, te doy la razón. Es que Naturgy probablemente esté infravalorada y otras compañías españolas en bolsa. Todo el IBEX 35 en general ¿Y por qué es tan infravalorado el IBEX 35? Bueno, eso es lo que nos deberían contestar, ¿no? Porque... No, pero quizá ahí lo que hemos comentado, no sé si estará de acuerdo, perdona, yo creo que una de las cosas que en un momento, y estoy especulando porque efectivamente ni he hablado con el señor Fainé ni me lo ha contado el señor Fainé, por lo tanto no. Pero una de las cosas que en un momento determinado espantó o puso sobre aviso o preocupó al señor Isidro Fainé es el poco interés del capitalismo español, de las grandes fortunas españolas en las empresas españolas. Yo creo que en un momento, probablemente no sea esa única razón, hay otras razones de oportunidad financiera, como tú mencionabas, que serán definidas. Pero en un momento determinado yo tengo la impresión de que Isidro Fainé, que es un hombre de fuertes convicciones y un hombre que valora sus principios, se da cuenta de que en España las grandes fortunas españolas, que es fácil saber quiénes son, carecen de interés por lo que pase a las empresas españolas, al tejido industrial del país, salvo, en muchos casos, por su propia compañía. Citaba antes una conversación con Alejandro, el caso de los entrecanales,
su compañía, Ferrovial, pero nada más. Creo que no los verás en ningún otro sitio. Amancio Ortega, inversiones en hoteles y tal, claro, es su inmobiliario. compañía, pero nada más. Tengo la sensación de que los empresarios están en su empresa y el resto son como rentistas. No existe una preocupación política por decir, oye, yo quiero, soy español y quiero apostar, y ya que tengo la suerte de haber conseguido levantar un patrimonio, voy a utilizarlo, no todo mi patrimonio evidentemente, pero voy a utilizarlo por apoyar las empresas de este país, a los que conozco, a sus trabajadores, a sus directivos, ¿no? Es que el grupo que era hasta hace poco líder, el grupo Prisa, pues tiene un fondo del señor Gurlian, cuya nacionalidad, no soy muy partidario, yo creo que el dinero no tiene nacionalidad, pero bueno, luego al final sí que tiene algunos compromisos. Pero el segundo accionista, si no estoy equivocado, es el fondo francés Vivendi, de la constructora y empresa de servicios que es Vivendi. Las compañías de aguas, pues está la compañía valenciana, están otras cuantas, pero la gran compañía Agbar, la matriz, es francesa, es Veolia. Talgo, que es la gran compañía del transporte, además con un portfolio y una cartera internacional, pues está a punto de ser devorada por los húngaros. Naturgy dependía de 3 fondos que le iban a vender al mejor postor, independientemente de quién fuera ese mejor postor. Sobre Repsol, os acordaréis que en un momento determinado hubo una amenaza de Lukoil, la petrolera rusa, de quedarse con la compañía. A Abertis se la reparten, y porque fue el señor Florentino Pérez empujado por el gobierno, si no hubiera sido una compañía italiana del entorno de los Benetton, en torno a Abertis. Y yo creo que en un momento esto hace chip y dice, oye, hay una oportunidad, hay recursos, voy a intervenir. Me da la sensación de que es eso. Pero ¿qué pasa con el resto de fortunas españolas? El resto ¿No les interesa el no, IBEX 35? pero no vamos sé. a ver, pero yo creo que la explicación, este fenómeno de huida de capital o de no interés del capital local por la economía local puede tener muchísimas explicaciones, pero yo creo que es una básica. No sé en otros países, ¿eh? Pero yo es que creo que tiene una básica, que es que el dinero de las fortunas locales hoy rinde más fuera de España que dentro de España. Un ejemplo que en el mismo artículo, perdonad que me cite, pero como ya estas cosas llevan cociéndose meses, pues lo preparé. El rendimiento, si coges el rendimiento, en los últimos 5 años, no se ha acumulado, desde 2020 hasta 2019-2020, hasta lo que llevamos de 2024. Del IBEX 35 es de más un 9%. El equiparable, por hacer una línea sencilla, el Eurostock es de más del 41%. Yo creo que eso, esencialmente, que las fortunas se caracterizan por un principio básico, que es preservar la fortuna, porque si no dejan de hablar de todo lo demás, estas cifras y estas brechas pesan en la toma de decisiones del capital español. Perdonad, es que el micro se tambalea. No se tambalea, es que te eches encima del micro. Porque entonces es que se veo que se me va con no tu sé, pecho, con el cacharro este. Entonces simplemente aléjate un poquitín, ya está, medio palmo. Y eso que teóricamente la radio es lo mío. Que claro, entonces, si tú estás cuadriplicando los beneficios que obtienes por invertir fuera de España sobre si los inviertes en España, me parece que están tomando decisiones totalmente lógicas. Y estas cifras, tú te lo has mirado desde un punto de vista distinto al que me lo he mirado yo, pero al final los números son factuales, llegas a las mismas conclusiones, te lo mires por donde te lo mires. Ahora, a partir de ahí, ¿qué es lo que ha llevado al IBEX 35 a rendir un 9% mientras las bolsas equiparables en España han rendido 4 veces más? Bueno, yo creo que aquí hay múltiples respuestas y que afectan a todo el mundo. Pues hombre, hemos estado espantando a los inversores, claramente. Otra. Es que en ese aspecto antes Juan decía que íbamos a hablar de política industrial, pero creo que hay que hablar en el sentido estricto de la palabra. ¿Qué ocurre? Nuestras grandes fortunas hasta hace unos años sí invertían y tenían posición importante en el IBEX 35 a través de su SICAV, de su instrumento al cual a través canalizaba las inversiones, pero ¿qué se han encontrado? Pues que el gobierno la ha fulminado y entonces se han espantado.
la han tenido que liquidar y han ido con ese dinero a otra parte. Aquí se ha impuesto una tasa Tobin a la hora de invertir en las compañías españolas con más de 1.000 millones de euros de capitalización, o sea, que ya te estaban penalizando por invertir en cualquier compañía del IBEX 35. Aquí se han puesto una serie de impuestos, una serie de trabas que ha hecho también pues que la gente diga, oye, ¿por qué voy a tener que invertir en un país si en otro encuentro una rentabilidad mayor y no ponen tantas trabas a mis inversiones? Y la línea general es que son economías más seguras. Con menos, y con esos cambios de reglas del juego también más, permanentes, más ¿no? visibles. Y acordaos de, aquí ha habido, el IBEX 35 es un índice excesivamente bancarizado y energetizado, esa palabra no sé si existe, pero bueno, ya supongo que me explico bien, y les hemos tenido a bocinazo cada año prácticamente, con los impuestos extraordinarios, que si primero uno, que si luego de una manera, que si luego de otra manera, que si luego por un año, que si luego por dos. Porque si esto lo cruzas con el desempeño de las propias empresas, hombre, estamos hablando de empresas, todas ellas, te digo, todo esto está explicado en la revista Inversión, no sé si me dejas hablar de mi libro, ¿eh? No, sino que independientemente todas que ellas, ya te falta medio libro solo por explicar. ¿Verdad? Todas ellas, todas las compañías, prácticamente todas, el 90% del IBEX 35, en este mismo periodo que el IBEX ganaba un 9% y el Eurostock un 41%, todas han presentado resultados con crecimientos de doble dígito en sus beneficios. Todas. Telefónicas, los bancos, no sé qué. Entonces te encuentras un desempeño empresarial excelente, o sea, son empresas de altísima calidad, todas las empresas españolas son empresas de altísima calidad, incluso fuera del IBEX 35, hablamos también del mercado continuo, que en cambio están, si las haces tú el ejercicio que has hecho de benchmark, me parece maravilloso, que en cambio están súper baratas en relación a compañías de la misma calidad en otros países. Entonces, aquí hay una brecha que necesita... No, pues eso es política, eso claro, es lo que debería preocupar. Que necesita actuación. Es que no hay y luego más. También la composición propia de nuestro índice y de la bolsa española, pues que no tiene presencia en otros sectores que ahora son los que más tiran en bolsa, sector tecnológico, disruptivo, que aquí estamos muy concentrados en bancos, energética y constructora. Claro. Probablemente tengas que... Ahora se ha anunciado en Aragón una importantísima inversión de Amazon en datos. Pues a lo mejor los responsables, no sé si lo habrán hecho, es hora de sentarse con Amazon y decir de qué forma podemos o qué empresas españolas pueden beneficiarse, pueden participarse de eso. ¿Qué necesitan? ¿No? Es decir, vamos a acompañar, vamos a aprovechar que Amazon va a invertir 15.000 millones de euros, creo, en Aragón, para ver de qué manera, oiga, venga, facilidades, venga, adelante, gracias, señor Bezos, señor a quien le toque. Pero vamos a ver qué empresas españolas, hacer un análisis, vamos a sentarnos con el sector, qué necesitan para beneficiarse, más allá de los que construyan el polígono, los edificios correspondientes, pueden beneficiarse de esa importantísima inversión, pueden acompañarla. Es decir, tienes que estar estudiando. Pero hoy, con lo que nos levantamos, o anoche nos acostamos, es con unas nuevas declaraciones de la ministra Yolanda Díaz, que prohibirá a las empresas, va a intentarlo, repartir dividendos si previamente han hecho un ERE. No, pues yo estoy de acuerdo, fíjate, le voy a dar la razón a la señora Yolanda Díaz, con un condicionante. A partir de ahora voy a prohibir cobrar el sueldo a los ministros que no hayan conseguido poner sus leyes, hacer que se aprueben sus leyes. Bueno, vamos a buscar equivalentes, ¿no? Vamos a buscar equivalentes. A mí, con todos los respetos, me parece que estáis todos mezclando cosas que no corresponde, pero bueno. Si tú haces que una empresa, por ejemplo, si tú castigas a una empresa que ha hecho un ERE porque en un momento determinado se le ha caído la producción o ve que la producción, como el caso de Ford en Almusafes, pues no va a poder lanzar el coche que preveía, pues porque el mercado, el sector eléctrico, por las razones que sea, es que no voy a tener X trabajadores mano sobre mano. Porque es que entonces no solamente voy a tener un problema con 500 trabajadores, voy a tener un problema con los 20.000 que constituyen mi fábrica. Porque esto va así, quiera usted o no quiera. Dice, no, castigue igual a los accionistas. Los accionistas han puesto un dinero, la empresa puede funcionar si hace ese ajuste. Ajuste motivado no porque la empresa sea malvada y quiera ganar más dinero, sino porque si no el ERE no se aprobaría. Los ERE necesitan una aprobación. Pues porque, por las razones que sean. Si tú vinculas esas dos cosas,
están absolutamente disparatadas, pero que son las que tienes a mano. Yo digo que el sueldo de los políticos se vinculen también a objetivos, y si usted no consigue, como el caso de si usted no consigue que el IBEX 35 remonte, porque eso, si no remonta, se traducirá en menos eficacia de las empresas y tal, pues oiga, usted también personalmente algo tendrá que poner, ¿no? Usted le está obligando a los accionistas de las empresas a que pongan parte de su dinero, que no lo reciban de sus inversiones, porque han hecho un ERE. Bueno, pues, ¿cuál es en ese caso su sacrificio por la economía o por los resultados de su país? Quizá a lo mejor el ejemplo que yo he puesto esté absolutamente equivocado. Ver, es que estamos pero habrá que hablar otro, habrá que vincular. Es que la ministra, como siempre, pues con su visión decimonónica de la cosa, ¿no? Pero la obligación de las empresas es generar riqueza. Es que hablábamos el otro día de que España va como un cohete y bla, 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 y bla, 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 que por cierto, en el CIS, no en lo que nos enseñan, sino en los resultados previos a la cocina, pues por lo visto la gente no cree que vaya como un cohete, pero ¿cómo va a ir como un cohete si no genera riqueza y mucho menos la distribuye? Entonces, la vicepresidenta 2, creo que es, o 3, o 2, ¿no? Del gobierno, se olvida de que la función de las compañías es generar riqueza. Y el dividendo es una expresión de esa riqueza, que el dividendo tampoco se inventa de la nada. El dividendo, si no hay beneficios, no existe. Entonces, el dividendo... entonces, ¿por qué tienes que obligar a una compañía a ir a... Insisto, esto termina en lo de siempre. ¿Por qué tienen que perder las compañías dinero? Porque a la política de turno le apetezca. O sea, aparte el dividendo... Porque creen en un Estado totalmente subvencionado, ya está. Tú me pides a mi dinero porque tienes un proyecto. Si yo voy a levantar aquí una cosa, porque creo que este país necesita, y de paso, pues evidentemente, como yo he tenido la idea, voy a ganar un dinero. Tú me pides a mi dinero, esos son los accionistas. Claro. Pues yo tengo ahorrados 1.000 euros, pues toma, Ismael, 1.000 euros. Pero no te los doy. Pero tú gratis esperas que te los devuelva con 1.000 euros, oiga, con pero un rendimiento. Usted me dará 1.000 y algo, ¿no? Porque es que si no, en lugar de dárselo a usted, me voy a un banco y me voy a un depósito. Mientras duren los depósitos, ¿no? Justo, me va a dar el 4 o el 3 o el 2 y pico por ciento. O una letra del Tesoro. Pues si yo en lugar de ir a una letra del Tesoro apuesto por una propuesta industrial, una propuesta empresarial del tipo que sea, y se lo dé usted, pero me lo irá devolviendo, ¿no? Porque si no, me estamos aquí obligando a que sea una especie de Paganini por la cara, pero en fin. Simplemente dejadme ir a esa relación de 1 a 4 del IBEX respecto al euro. Eso, entre otras cosas, significa que las compañías europeas, que son prácticamente todas competidoras de las españolas, se están financiando a un 25% de lo que les cuesta un 25% de lo que les cuesta a las españolas, básicamente. Porque como no levantan recursos de bolsa, pues se tenían que buscar la vida en otro lado. Haznos un resumen de estos datos del CIS que traes, pero un resumito y entramos ya a elecciones europeas. No, es que me ha hecho gracia por lo del cohete de la semana pasada, ¿no? Pregunta José Félix. Y refiriéndonos ahora a la situación económica de España, ¿cómo calificaría usted? ¿Cómo la calificaría usted? ¿Muy buena, buena, mala? Bueno, en el grupo de los buena o muy buena, 35,7%. En regular, 8,8%. En el grupo de que la califica como mala, 54,7%. Claro, la economía va como un cohete, pero esta no es la percepción de la gente. Esto es CIS, ¿eh? Pero eso no lo ha explicado Tezano. No, esto no nos lo ha explicado Tezano. No quería llevar la contraria a su señor. No quiere llevarle la contraria a su jefe. Siguiente. Y cree que la situación económica esta es buena, porque esta tiene su qué. Atención, y cree que la situación económica de España es ahora mucho mejor, igual o peor, o mucho peor que hace 5 años, es decir, cuando empezó a trabajar mi jefe, cuando empezó a mandar mi jefe. Esto es José Félix, Justo hace 5 años. Justo hace 5 años. Que acordaos que es el cálculo que hacía yo la semana pasada, de los últimos 5 años. Bueno. Mejor, 32,7%. Igual, 16,8%. Peor, 49,5%. Es decir, la mitad de los encuestados, bueno, a mí ya sabéis que me cuesta decir esto de la mitad del país, por ese de que va la opinión pública, la mitad de los encuestados por José Félix dice que la situación es peor que cuando empezó a gobernar el amigo del cohete, el piloto del cohete. Muy bien. Que el cohete está regresando a su base. El cohete, acordaos que está perdiendo altura. Pero bueno, en fin. Vamos allá. Elecciones europeas. Alejandro. Bueno, pues ha arrancado con lo que comentabas también antes aquí, con un gobierno que se ha visto incapaz de sacar adelante 2 leyes en los últimos días
y sobre todo que está volcando su estrategia en el reconocimiento de Palestina, en la lucha contra la ultraderecha y al final no sé si esto le va a dar mucho margen, porque recuerdo cuando Pedro Sánchez inició esa gira mundial para conseguir apoyos para el reconocimiento palestino, decía que lo hacía porque era indudable que España se había convertido en un actor internacional de primer orden, y yo creo que se ha convertido en un actor de primer orden internacional, pero en bronca, pelea y follones, ¿no? Porque es difícil encontrar a otro país, que no sea Venezuela o de ese calibre, que esté peleado con medio mundo, que aquí arrancamos con Argelia, seguimos con Marruecos, con Israel, con Argentina, y nos faltan países para pegarnos y pelearnos. Y no hay tanto móvil para hacer las paces luego. Efectivamente. Y luego vino de esa gira mundial, pues con el apoyo de un solo único país de la Unión Europea, Irlanda, y uno de fuera, Noruega. O sea que el esfuerzo, lo que no ha costado y todo eso se ha visto reflejado, pero él quiere por ahí seguir centrando su campaña en la polarización, en esos elementos, y enfrente se ha encontrado a un Partido Popular, de momento, que está cumpliendo el anuncio que le hizo Núñez Feijóo en el debate de investidura, cuando dijo: en el momento que estos señores de su coalición le dejen tirado, no venga usted a buscarme a mí, que no me va a encontrar. Pero fíjate, es que independientemente de eso, pero que sí, que tienen toda la razón del mundo, y decir, hay un debate sobre si el PP debería apoyarlo por sentido de Estado, me parece un debate ridículo. Es decir, el sentido de Estado, usted no me lo puede dar a cucharaditas. O me otorga sentido de Estado o no me otorga sentido de Estado, pero no me lo dé hoy a las 9 de la mañana, a las 10:30 me diga que soy un ultra, que voy contra la democracia, que apoyo a Milei, a no sé cuántas personas, y a las 11:15 me lo vuelve a dar. O sea, a mí el sentido de Estado o me lo da o me lo quita. Por lo que yo lo que le diría en el caso del Partido Popular. Si usted me da sentido de Estado, oiga, venga, vamos a hablar. Vamos a sentarnos, vamos a ver entre los dos grandes partidos de gobierno de este país, cómo podemos salir de las situaciones complicadas que hay en el mundo, geopolíticamente, económicamente, como estamos viendo, etcétera. Pero no me lo dé a trozos, según usted le convenga. Entonces, hoy le echan cara a la ministra de Vivienda que el PP no tiene sentido de Estado porque no le apoya su ley del suelo. Pero va y presenta el reconocimiento del Estado de Palestino sin hacerle una llamada ni de cortesía al PP, en un tema que hasta ahora solo se guiaba por política de Estado. La acción exterior de España siempre, creo que lo único que lo rompió fue Aznar, con el tema de la guerra de Irak, pero quitando ese episodio negro en cuanto a la política exterior de España, bueno, y Zapatero rompiendo unilateralmente con Estados Unidos, también a propósito, que aquí cada pavo aguante su vela. Bueno, y tenemos a Sánchez rompiéndolo con Marruecos. Es decir, que eso de la política exterior es cosa de Estados, dejó de ser con Felipe... con Argelia, con el tema del tema de Marruecos. Del Sáhara. Apoyando a Marruecos. Es que eso solo es así con Felipe González, Aznar, y la primera legislatura de Aznar, y a partir de ahí ya esto... Pero a pesar de eso, fíjate, a pesar de esa, que ya digo, un agujero negro en la historia de España, lo critico, creo que fue... Pero quitando eso, el resto de la política exterior de España siempre se llevaba al Congreso. Se supone que la política exterior de un Estado que es del Estado, no del gobierno que en ese momento está al frente de ese Estado, debe ser un tema absolutamente consensuado, porque la política exterior es una política lenta, que tiene un mainstream propio, en el que maneja relaciones internacionales muy complicadas. Y esa no puede ser de un partido. Se ha roto absolutamente. Llega el tema de Palestina. Aquí no se considera al PP porque se supone que no tiene política de Estado. Amigo, cuando le tocan una ley que rompen sus socios, que están en el gobierno, ni siquiera ya hablemos de los de fuera del gobierno, sino que están dentro, que se sientan, que son vicepresidentes del gobierno, aquí es que no tiene sentido esta presión. Pues si se lo está diciendo usted, no lo está considerando. ¿Por qué echan falta ahora la política de Estado del Partido Popular a la hora de apoyar su ley del suelo? Es que llega al Congreso y le dice al PP, en el caso de Palestina, bueno, señor Feijóo, ¿y usted qué va a hacer con esto? Hombre, si se hubiese sentado conmigo, si me hubiese explicado los pasos que ha dado, lo que tiene previsto hacer, lo que sea, pues lo puedo apoyar o no. Pero es que ante una situación tan trascendental como es ese paso, el que no le informe, el pero que si no se siente ni con con él. Sus socios europeos cuando era presidente de turno de la Unión Europea. Claro.
y tomó la decisión de hacer unas declaraciones absolutamente contra Israel. No lo hizo con sus socios europeos. Fue una decisión y una política decidida unilateralmente por parte de Pedro Sánchez. Una decisión que creo, insisto, que es absolutamente equivocada. Primero porque es inútil. Es puramente folclórica, superficial, frívola, no vale de nada. No vale de nada porque no vale de nada. Es decir, porque no depende de ti que se reconozca o no el Estado palestino. Depende de muchos países. Segundo, porque además porque estás solo, como tú decías. Estás en la Unión Europea, pero tomas de nuevo una política al margen de la Unión Europea, solo te apoya Irlanda y un país de fuera de la Unión Europea como es. Por lo tanto, no vale de nada lo que dices. Tercero, porque lo has hecho por tu cuenta y riesgo sin tener en cuenta el resto de fuerzas de la Cámara Española. Por lo tanto, no es una decisión del Estado español, sino una decisión de tu gobierno o tuya en concreto con algunos otros apoyos. Vamos a ver, no sé, sus socios de Junts qué dirían, ¿eh? Yo creo que no están nada de acuerdo los socios de Junts que sostienen al gobierno con este apoyo al Estado palestino. Durante el proceso fueron a pedir dinero a gente próxima al gobierno israelí. Eso históricamente han tenido unos magníficos lazos Junts y Convergència i Unió tenemos al ex consejero Mas-Colell de enlace ahí. Pues vamos a ver qué dice sus socios de Junts, ¿no? Pues es que, bueno. Y porque la prioridad y todos los esfuerzos tendrían que dedicarse a frenar la guerra, a que vuelvan los secuestrados. Eso es lo urgente, que están los secuestrados israelíes que están en Palestina, que llevan 8 meses, y ahí donde tendrían que centrar. Mientras no liberen mi punto de vista, mientras no liberen a los secuestrados, no están autorizados para pedir un alto el fuego. Si tú quieres realmente un alto el fuego, tú deberías tener un acto, decir, oiga, señores, hay que acabar con esto, está sufriendo población civil, en el caso de Hamás, aquí tienen ustedes estos secuestrados, porque además no vale de nada tenerlos secuestrados. Y en el caso israelí, que son civiles los que tienen secuestrados, que son 1.000 civiles los que tienen secuestrados. Es que a veces nos olvidamos de cómo empezó todo esto. Sí. Secuestrando a machete y a tiro limpio por las calles a 1.000 israelíes civiles. Bueno, que si fueran militares, para mí tampoco tiene menor, pero bueno, oye, son militares. Pero hablamos de civiles. ¿Alguna cosa más queréis...? No, a mí de las europeas lo que me llama la atención es, como decís, ¿no? La vía de agua que le abre Yolanda Díaz en el Congreso, lo que demuestra que se la abre con la ley del suelo. Es que estamos pasando con la de casos gravísimos, claro. Con lo de Palestina, desde el río hasta el mar. Claro. Sí. Una vicepresidenta del gobierno. Una vicepresidenta del gobierno español reclamando la desaparición del Estado de Israel. Eso es. Una vicepresidenta del gobierno español. Y eso lo tolera el presidente del gobierno español. Pero yo lo que me pregunto es si eso... ¿Porque está tensionada electoralmente? Hombre, pero oiga... Y el ministro de Asuntos Exteriores sabía que iba a pasar eso, como nunca se entera de nada, porque tenemos como 2 ministros de Exteriores, al oficial y a la extraoficial, o sea, la vicepresidenta 2 hemos quedado, ¿no? Bueno... ¿Pero y qué hablan en el Consejo de Ministros? No, porque nada. De ahí sale la ley del suelo y que le dice Yolanda Díaz. Oye, que no te la apoyo. Es decir, no te la voy a apoyar, ¿para qué la vas a presentar? No, sino que sale del Consejo de Ministros, del Gobierno y después la tumba. Pues ¿sabes por qué? Lo saben para poner simplemente en un aprieto más, porque juegan con todo, incluso con temas tan importantes como el suelo, para simplemente hacer campaña contra el Partido Popular, porque es un partido de oposición, no están gobernando. Entonces, evidentemente, como tú dices, claro, si es el gobierno el que presenta la ley del suelo. O Yolanda Díaz se cayó, y en ese sentido es una actitud desleal con el gobierno y debería ser expulsada del gobierno, o dijo que sí, o avisó de que no lo iba a apoyar, y le dio exactamente igual, porque lo único que quería era tener una pullita más para meterle al Partido Popular en plenas elecciones europeas, lo cual... como ustedes imaginarán, o al menos desde mi perspectiva, es absolutamente lamentable. Porque luego, además, se rasgan las vestiduras ante el fango, la política, los bulos. ¿Pero cómo los bulos? ¿Pero de qué estamos hablando? En serio. En fin. Alejandro, Ismael, ¿algún tema más? ¿Os parece? ¿No? No, solo que me quería decir que me llamó la atención von der Leyen desmontando el argumentario del Partido Socialista y de Pedro Sánchez contra la ultraderecha, ¿no? Es decir, en el debate de ayer, del jueves, como decía Juan, estamos grabando un viernes, de los candidatos a la presidencia de la CE, pues von der Leyen le abrió la mano a Meloni. Es decir, que bueno, porque se acabó el argumentario, porque, claro, pues no... Pero lo hemos dicho aquí muchas veces. Y parece que Feijóo no está solo, ¿no? No, Feijóo al contrario está callado, que no debería hacerlo. Lo hemos dicho aquí, bueno, yo creo que lo hemos comentado en otras plazas. Primero, no me importa el avance de la extrema derecha, me importa, suponiendo, y cayendo en determinadas etiquetas. Me importa saber por qué crece la extrema derecha.
Y esa es la respuesta. Cuando sepamos por qué crece y nos pongamos de acuerdo en el diagnóstico, sabremos cómo frenarlo. ¿Y quién tiene responsabilidad? Alguien tendrá, o es algo divino, o es como un terremoto, ¿no? Algo estaremos haciendo, o alguien estará haciendo más para que crezca la extrema derecha. Esa es la respuesta que tenemos que darnos. Esas son las preguntas, esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Y dos, en el caso de España. Primero tenemos que saber por qué crece. Segundo, cuando sepamos por qué crece, encontraremos herramientas, instrumentos, políticas, pues para que no crezca. Pero si crece, si está donde está, ¿cómo que un muro? ¿Cómo que podemos separar en este caso en España, pues no sé si es 1 millón de electores que tiene Vox en las generales? Más, pues probablemente. Sí. ¿Qué hacemos con esos españoles? O los que votaron Vox en la Comunidad Autónoma Valenciana, o los que votaron a Vox en Extremadura, o los que votaron a Vox. ¿Qué hacemos con sus representantes? Pues habrá que normalizar. Oiga, porque son votos, son elecciones, son personas que representan una parte del pueblo español, del pueblo valenciano, del pueblo que sea. Lo cual no quiere decir que hagamos seguidismo respecto de sus políticas ni nada, pero normalidad, como se ha hecho normalidad admitiéndolo los parlamentos correspondientes a Bildu y a otras fuerzas cuyos pecados son conocidísimos por todo el mundo. Habrá que convivir. Por otra parte, no parece que haya nada grave en Valencia por el gobierno del Partido Popular y Vox que ha ocurrido. No parece que, en fin, no voy a poner ejemplos, que los carga el diablo. Pero, por lo tanto, vamos a ser serios, cosa que dudo. Pero, en fin, Ismael, Alejandro, Manuel Hernández a los mandos, Gina Neira al control de redes sociales y otras cosas. Muchísimas gracias a todos. Ha sido de nuevo un placer. Espero que ustedes lo hayan disfrutado como nosotros lo estamos haciendo, o lo hemos hecho. Y si quieren cualquier comentario, ya saben. Primero, antes que nada, suscríbanse a nuestro canal y a las notificaciones para estar al tanto de cuando se cambie, porque a veces por sorpresa decidimos poner en marcha un nuevo capítulo. A las notificaciones para estar avisados más puntualmente. Y luego, anímense, decídanse, coméntenlo, digan, son unos petardos, son muy buenos, son unos petardos, pero a veces son buenos, pero a veces son muy petardos. Y más que calificarnos a nosotros, que no tiene más trascendencia, que no tiene ninguna importancia, sinceramente. Ahora ya sin broma, sobre todo comenten, denos su opinión, sugiéranos cosas. Nosotros, se lo prometo, salvo que nos despistemos o me despiste yo, no voy a corresponsabilizar a nadie más de ese despiste, pues vamos a intentar hacerles caso, porque en definitiva nosotros vivimos de eso, ¿no? De escuchar, hablar, comentar, pensar, etcétera. Gracias, hasta luego.